Hola a todos, amantes de las historias que nos hacen creer en lo increíble. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios del corazón y las conexiones que desafían toda lógica. Hoy tenemos un relato que les prometo, les dejará sin aliento y les hará cuestionarse si el destino es mucho más que una simple casualidad. Hablaremos de Serkan y Özge, y de la increíble red de eventos que, sin que ellos lo supieran, tejía el camino para unirlos. Si eres de los que creen que el amor puede con todo y que hay fuerzas mayores en juego, quédate porque esta historia es para ti. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante viaje, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas llenas de magia y romance. Imaginemos, si les parece, dos mundos aparentemente separados, dos almas que crecían bajo cielos distintos, pero que, sin saberlo, estaban destinadas a entrelazarse de la manera más sorprendente. Serkan, un joven con una mente brillante y un espíritu ambicioso, soñaba con dejar su huella en el mundo de la arquitectura. Desde pequeño, cada línea, cada boceto, cada estructura en su imaginación era una promesa de algo grande. Él creció en el bullicio de una gran metrópolis, un lugar de infinitas posibilidades y constantes desafíos, donde cada día era una oportunidad para construir no solo edificios, sino también su propio futuro. Su vida estaba marcada por la disciplina, la lógica y una visión clara de lo que quería lograr. Era un hombre de planes, de estrategias, de pasos medidos. Para Serkan, la precisión y la estructura eran la clave para crear algo duradero y significativo. No era un romántico empedernido, al menos no a simple vista, sino alguien que creía en la acción y en la materialización de ideas, en la belleza que reside en la ingeniería perfecta. Su mundo era de planos, maquetas y la tangible realidad del cemento y el acero. Mientras tanto, a tan solo unos pocos barrios de distancia, pero en un universo completamente diferente en cuanto a sus aspiraciones, se encontraba Özge. Ella poseía un alma libre, una pasión por el arte que fluía por sus venas como un río indomable. Özge era fotógrafa. Veía el mundo a través de un lente, capturando la belleza en lo cotidiano, la emoción en lo fugaz. Para ella, la vida no era una serie de planos, sino una composición espontánea de luz, sombra y momentos irrepetibles. Sus días transcurrían entre galerías de arte, paseos por la ciudad en busca de la toma perfecta y largas horas en su estudio, revelando historias que solo sus ojos podían ver y su cámara capturar. Era una mujer de intuición, de emociones profundas, de sueños que se pintaban en colores vibrantes y se plasmaban en imágenes cargadas de alma. Su mundo era de colores, de texturas, de la efímera captura de un instante, de la subjetividad de la percepción. Parecían mundos opuestos, ¿verdad? Un arquitecto y una fotógrafa. La razón y la emoción. La estructura y la fluidez. Sin embargo, el destino, con su infinita sabiduría y su sentido del humor peculiar, ya había comenzado a dibujar un intrincado mapa para que sus caminos, tarde o temprano, convergieran. Y aquí es donde la historia de Serkan y Özge se vuelve verdaderamente asombrosa. Sus vidas se rozaron mucho antes de que se conocieran. ¿Alguna vez han sentido esa extraña sensación de familiaridad con un lugar o una persona que acaban de conocer? Como si ya hubieran estado allí, como si ya la hubieran visto. Pues bien, prepárense. Serkan, en sus años universitarios, solía frecuentar una pequeña cafetería cerca de la facultad, un lugar con mesas de madera desgastada y un aroma constante a café recién molido y libros viejos. Era su refugio para estudiar, para dibujar planos, para soñar despierto con sus futuros proyectos. Pasaba horas allí sumergido en sus apuntes, con un café negro humeante a su lado. Lo que él no sabía era que a escasos metros de allí, en un estudio de fotografía que daba a la misma calle trasera, Özge pasaba sus tardes. Era un estudio compartido con otros artistas, un lugar vibrante donde las ideas fluían tan libremente como la tinta y el revelador. Quizás se cruzaron en la acera, quizás sus miradas se encontraron fugazmente al voltear una esquina o al entrar a la misma tienda de abarrotes, pero sin reconocerse, sin que la chispa se encendiera aún. Dos universos en una misma órbita, sin colisionar todavía, simplemente coexistiendo, respirando el mismo aire de la misma ciudad, sin la menor idea de la trascendencia de esa cercanía. Años después, Serkan fue asignado a un ambicioso proyecto de renovación en el corazón histórico de la ciudad. Un edificio antiguo lleno de historias, que necesitaba ser revitalizado con un toque moderno pero respetando su esencia. Era un desafío monumental, el tipo de trabajo que un arquitecto como Serkan anhelaba. Pasaba días y noches inmerso en planos,
reuniones con ingenieros, visitas al sitio de construcción. Supervisando cada detalle, desde los cimientos hasta el último azulejo. Mientras tanto, Ozge había recibido el encargo de documentar la evolución de un barrio histórico para una importante exposición de arte urbano. Su proyecto la llevó inevitablemente al mismo distrito, a los mismos callejones empedrados, a la misma plaza central donde Serkan supervisaba las obras. Sus cámaras capturaban el deterioro y la promesa de un nuevo amanecer para la zona. ¿Coincidencia? Podríamos pensar que sí, pero la trama se complica. Un día, mientras Serkan estaba absorto en una conversación con el capataz, discutiendo los últimos detalles de una viga de soporte crítica, Ozge, con su cámara colgando al cuello y la mirada fija en el visor, pasó justo por detrás de ellos. Ella estaba buscando un ángulo particular de la antigua fachada para capturar un juego de luces y sombras que solo ella veía. En ese instante una ráfaga de viento levantó un plano que Serkan tenía en la mano, un boceto a lápiz de la fachada renovada que se había deslizado de su carpeta. El papel voló y aterrizó justo a los pies de Ozge, casi rozando su tobillo. Ella, con la delicadeza y la atención a los detalles que la caracterizaban, se agachó para recogerlo. Al alzar la vista para entregárselo, sus ojos se encontraron por primera vez. Un choque de miradas intenso, fugaz, pero cargado de una extraña electricidad, una pausa en el bullicio de la ciudad. «Disculpe, creo que esto es suyo», dijo Ozge con una sonrisa, extendiendo el plano. Su voz era suave pero su mirada, directa y curiosa. Serkan, sorprendido por la interrupción y por la presencia de una mujer tan cautivadora en medio del polvo y el ruido de la construcción, tomó el papel, notando la calidez de su mano al rozar la suya. «Oh, muchísimas gracias. Me ha salvado de un problema. Estaba tan concentrado que no me di cuenta». Se dio cuenta de que no era una simple transeúnte, sino que su cámara y la forma en que miraba el edificio indicaban que también estaba trabajando. Intercambiaron unas pocas palabras, una breve conversación sobre el proyecto de renovación de Serkan y el proyecto fotográfico de Ozge, y la belleza intrínseca del barrio. Él admiró su cámara, su enfoque y su ojo artístico, percibiendo una pasión similar a la suya, aunque expresada de forma diferente. Ella quedó intrigada por su pasión por la estructura, el diseño y la forma en que hablaba de dar nueva vida a la historia. Se despidieron cada uno volviendo a su propio mundo de trabajo, pero con la semilla de una curiosidad mutua y una sensación de algo más plantada en sus corazones. No fue amor a primera vista en el sentido cliché de los cuentos de hadas, fue más bien un reconocimiento subconsciente, un eco de una melodía que ambos habían estado escuchando sin saberlo, la primera nota de una sinfonía. El destino, sin embargo, no había terminado de jugar sus cartas. Semanas después, en la inauguración de una exposición de arte en una prestigiosa galería del centro, a la que Serkan había sido invitado por un cliente importante interesado en su trabajo, adivinen a quién se encontró. Sí, a Ozge. Ella no era una invitada más, era la fotógrafa cuyas obras estaban colgadas en las paredes, capturando la esencia del barrio que él estaba ayudando a transformar, las mismas ruinas y esperanzas que él rediseñaba. Él la reconoció de inmediato y esta vez el encuentro no fue tan breve ni tan fortuito. Pasaron horas hablando, sumergidos en una conversación que fluía sin esfuerzo, como si se conocieran de toda la vida. Descubrieron intereses compartidos que iban más allá de sus profesiones, pasiones ocultas y una conexión intelectual que los sorprendía a ambos. Él veía la belleza en sus fotografías, la forma en que su lente humanizaba las estructuras y contaba historias de vida, y ella admiraba la visión de él para dar vida a los espacios, la poesía oculta en la ingeniería y la solidez de sus sueños. A partir de ese día, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Al principio eran casualidades, un café en el mismo lugar, un paseo por el mismo parque al atardecer, una invitación a un evento cultural al que ambos, de alguna manera, terminaban asistiendo. Pero pronto esas casualidades se transformaron en citas deliberadas, en llamadas nocturnas que se alargaban hasta el amanecer, en un deseo irrefrenable de compartir cada instante de su día, de su vida. Serkan, el hombre de la lógica y los planes meticulosos, se encontró perdidamente enamorado de la espontaneidad, la visión artística y la profunda sensibilidad de Ozge. Y Ozge, la artista de espíritu libre que vivía para el momento, se vio irremediablemente atraída por la estabilidad, la mente brillante y el corazón inesperadamente tierno y protector de Serkan. Se complementaban de una forma que nunca habían imaginado. Él le daba cimientos, ella, horizontes. Pero ninguna gran historia de amor está exenta de desafíos, ¿verdad?
La diferencia en sus mundos profesionales, aunque al principio era una fuente de fascinación y enriquecimiento mutuo, también comenzó a plantear preguntas. ¿Podrían dos personas con enfoques de vida tan distintos, con ritmos y prioridades tan diferentes, realmente construir un futuro sólido y duradero juntos? Hubo momentos de duda, de fricción, de pequeños malentendidos que a veces parecían insuperables. Él a veces la encontraba demasiado impulsiva, desorganizada, siempre persiguiendo la próxima inspiración, ella, a él demasiado estructurado, predecible, con la cabeza siempre en los planos del futuro. Una vez, una oportunidad laboral para Serkan en el extranjero, un puesto de prestigio en una de las firmas más reconocidas del mundo, amenazó con separarlos geográficamente, poniendo a prueba la fuerza de su naciente relación. La distancia, las horas, las expectativas de sus respectivas carreras, todo parecía conspirar contra ellos, empujándolos a direcciones opuestas. Fue en esos momentos de incertidumbre y dolor, cuando la posibilidad de una separación definitiva se cernía sobre ellos, que el destino, una vez más, reveló su mano de la manera más asombrosa. Serkan, reflexionando sobre la oferta en el extranjero, y sintiendo un profundo vacío ante la idea de dejar a Özge, encontró una vieja caja de sus cuadernos de bocetos de la universidad mientras empacaba. Al hojearlos tropezó con un dibujo en particular, la fachada del antiguo edificio en el barrio histórico, tal como él la había visualizado para su proyecto de renovación, con una pequeña figura difuminada en la parte inferior, una mujer con una cámara. Era una imagen que había esbozado años antes de conocer a Özge, un detalle casi subconsciente que había capturado en su imaginación, sin saber el porqué. Y no era cualquier figura, sino una que guardaba una asombrosa, casi escalofriante similitud con Özge. Era como si su mente, su intuición, ya supiera quién llegaría a su vida para completar ese paisaje, para habitar esa visión. Él se quedó sin aliento. Casi al mismo tiempo, sin que Serkan lo supiera, Özge estaba revisando sus archivos fotográficos antiguos para un proyecto personal. Encontró una imagen que había tomado hacía años de una pequeña cafetería con mesas de madera desgastada, un lugar que le gustaba por su atmósfera bohemia y por la luz que entraba por el ventanal. Y en el fondo de la fotografía, difuminado entre la gente y los vapores del café, sentado en una mesa con planos y lápices, había un joven. Un joven con el cabello revuelto, concentrado en su trabajo, que le recordaba, sí, le recordaba inconfundiblemente a Serkan. Se dio cuenta, con una punzada en el pecho, de que esa era la misma cafetería que Serkan le había mencionado como su lugar de estudio favorito durante sus años universitarios. La misma cafetería, el mismo tiempo. La piel se le erizó al entender la magnitud de esa casualidad. Se habían cruzado en la vida mucho antes de siquiera saber sus nombres, mucho antes de su primer encuentro consciente. Estas revelaciones no fueron meras coincidencias, fueron como piezas de un rompecabezas celestial que de repente encajaban con una precisión escalofriante, mostrando el panorama completo. Fueron la confirmación innegable de que su encuentro no había sido producto del azar, de una alineación planetaria fortuita, sino de algo mucho más profundo, algo escrito en las estrellas desde el principio. Ambas revelaciones llegaron en un momento crítico, un recordatorio contundente de que su conexión trascendía lo ordinario, que había una fuerza poderosa y mágica guiándolos el uno hacia el otro. Y como si el universo mismo estuviera orquestando cada detalle para mantenerlos juntos, la oportunidad en el extranjero de Serkan se desvaneció de forma inesperada, no por una decisión consciente de renunciar a ella, sino por un cambio en las condiciones del proyecto original que lo mantuvo en la ciudad. Esa serie de eventos, esas señales innegables del destino, les dio la fuerza para superar cualquier duda, para abrazar sus diferencias como complementos perfectos y para construir un amor que era tan sólido como una de las estructuras de Serkan y tan hermoso, espontáneo y lleno de vida como una de las fotografías de Özge. Aprendieron a valorar la perspectiva del otro, a encontrar la belleza en la lógica y la lógica en la belleza. Él le enseñó a ver la simetría en el caos, ella le mostró la libertad en el desorden, el alma en los ladrillos. Hoy Serkan y Özge son la prueba viviente de que el destino, a veces, tiene un sentido del humor increíblemente sofisticado y un plan que va mucho más allá de nuestra comprensión humana. Su historia no es solo de amor, sino de la magia de las conexiones humanas, de cómo dos almas, aparentemente dispares, pueden estar destinadas a encontrarse, a crecer y a construir una vida juntos, superando cada obstáculo con la certeza inquebrantable de que estaban hechos el uno para el otro. Es una historia que nos recuerda que debemos estar atentos a las señales, a los susurros del universo, esas pequeñas sincronicidades porque a veces,
lo que buscamos con tanto ahínco ha estado a nuestro lado todo el tiempo, esperando el momento perfecto para revelarse, para entrelazarse en un destino asombroso. Así que ahí lo tienen, la fascinante y asombrosa historia de Serkan y Özge. Su viaje nos enseña que el destino no siempre es un camino recto y predecible, sino un tapiz complejo de encuentros, desafíos, revelaciones inesperadas y reconexiones que al final nos lleva justo donde debemos estar, con la persona indicada. Es una invitación a creer en esas pequeñas casualidades, que en realidad no son tan casuales, a confiar en el proceso de la vida y a mantener el corazón abierto a la magia que nos rodea en cada esquina. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del amor y el destino. Esperamos que la historia de Serkan y Özge les haya inspirado tanto como a nosotros y les haya dejado con una sensación de asombro. Cuéntenos en los comentarios, ¿tienen alguna historia de destino que les haya marcado profundamente? ¿Creen en las almas gemelas y en las coincidencias asombrosas que cambian el rumbo de nuestras vidas? Queremos leer sus experiencias, sus reflexiones y sus propias anécdotas. Y si este vídeo les ha llegado al corazón, si les ha hecho soñar un poco más, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con alguien a quien le encanten estas historias de amor predestinado y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, y que el destino les siga sorprendiendo de las maneras más maravillosas.